Buenas, buenas. Bienvenidos al podcast de Inteligencia Aumentada. En el episodio de hoy, construir nuestros conocimientos y habilidades. Sin más preámbulos, empecemos. Este podcast es para todos aquellos que les interesa el mundo de la inteligencia artificial y el machine learning, también para los que se dedican o se quieren comenzar a desarrollar en el mundo de la inteligencia artificial, pero especialmente también para los que quieran cambiar de carrera profesional y comenzar a desarrollar soluciones con inteligencia artificial, ya sea como hobby, incorporarlas en su trabajo actual o incluso cambiar completamente de carrera profesional. Como planteamos en el episodio anterior, vamos a compartir hoy con ustedes 4 pasos para emprender el cambio a la carrera profesional en inteligencia artificial. Si bien estos pasos pueden servir para cambiar a cualquier carrera, acá nos vamos a enfocar en cambiar hacia inteligencia artificial. En el episodio anterior hablamos sobre el primer paso de este camino, que es evaluar nuestras habilidades e intereses. Si no lo escucharon, los invito a hacerlo para seguir los pasos en orden y porque además va a servir como herramienta para evaluar qué es lo que ustedes saben y lo que a ustedes les interesaría aprender para así enfocar mejor los conocimientos que tienen que adquirir. Así como en el episodio pasado nos centramos en las habilidades, o sea, en evaluar las habilidades que nosotros ya tenemos, una vez que tenemos a grosso modo identificado lo que necesitamos saber, hoy nos vamos a concentrar en cómo conseguir estas habilidades. Construir una base de conocimiento es fundamental ante cualquier cambio de carrera. Y obviamente inteligencia artificial no es la excepción. Este paso que vamos a ver hoy tiene que ver más que nada con lograr una comprensión más profunda del campo de la inteligencia artificial con respecto a lo visto en el episodio anterior donde sondeamos muy por arriba lo que sabemos y lo que nos gusta hacer. Hoy vamos a ir como más a fondo en los conocimientos que tenemos que adquirir para empezar a desarrollarnos en inteligencia artificial o para tener un conocimiento mínimo como para ya poder llamarnos iniciados. También no solo es suficiente con comprender más a fondo el campo, sino también los subcampos existentes, como por ejemplo orientarnos más a investigación o a desarrollo o a implementación de soluciones sin necesidad de desarrollar código, desarrollar por ejemplo modelos de inteligencia artificial y entrenarlos, sino implementar códigos ya hechos por otras personas o preentrenados. Hay muchos algoritmos preentrenados por organismos como OpenAI o Google o Meta, que son algoritmos que fueron entrenados con millones de datos. Entonces la precisión que pueden llegar a tener esos modelos es mucho más alta que la que podemos llegar a obtener nosotros en casos de uso más generales. Nosotros podemos hacer uso de esos modelos, como por ejemplo hoy día hay mucho auge con lo que es ChatGPT, que está funcionando a partir de un modelo llamado GPT-3, que es un modelo de procesamiento del lenguaje natural, que está entrenado con 175 mil millones de parámetros, o, como se dice en inglés, 175 billones de parámetros de un algoritmo de procesamiento del lenguaje natural. Entonces, obviamente, cualquier solución que queramos implementar nosotros que involucre procesamiento del lenguaje natural, o en el caso de ChatGPT a nivel de chatbot, va a ser muchísimo más eficiente ese algoritmo que alguno que podamos construir nosotros. Entonces, la implementación de algoritmos de inteligencia artificial también es trabajar con inteligencia artificial. No solamente tenemos que nosotros desarrollar nuestros algoritmos y entrenarlos. Otros subcampos existentes son los más conocidos por ahí del área de redes neuronales, ¿no? Como es computer vision o, como mencioné recién, procesamiento del lenguaje natural o generación de datos mediante inteligencia artificial, como las GANs, donde nosotros podemos a partir de otras imágenes, por ejemplo, generar nuevas imágenes. Me imagino que han visto también dando vuelta mucho, hace poco tiempo, 2 o 3 algoritmos de generación de imágenes a partir de una sentencia. Los más conocidos que están dando vuelta ahora son DALL-E y Stable Diffusion. Una vez que logramos la comprensión más profunda de lo que es el campo de la inteligencia artificial y sus subramas, debemos identificar los conocimientos y habilidades de los que hay demanda en el mercado. Obviamente, si nosotros nos concentramos en conocimientos o en habilidades, en técnicas que están más en demanda en el mercado, vamos a tener mayor probabilidades de poder conseguir nuestro primer empleo y empezar a desarrollarnos profesionalmente en inteligencia artificial.
Ahora bien, ¿cómo lograr este conocimiento? Existen varias formas de lograr adquirir este conocimiento necesario para poder comenzar a trabajar en inteligencia artificial. La forma número uno es quizá la más común hoy en día, que es a través de cursos online o presenciales. Con respecto a cursos online, existen muchas plataformas que brindan cursos relacionados con inteligencia artificial, como pueden ser Coursera, Udemy o edX. Ellos ofrecen varios cursos de distintos niveles, desde básicos hasta avanzados. Por ejemplo, Introducción a la Inteligencia Artificial de la Universidad de Stanford, Machine Learning, por Andrew Ng o Andrew Ang o Andrew Ng, depende quién lo pronuncie, que es cofundador de Coursera, fundador de empresas como Deep Learning AI, que es una plataforma justamente de formación en Deep Learning. Relacionado con esto, la especialización en Deep Learning, que brinda deeplearning.ai, el procesamiento del lenguaje natural por la Universidad de Illinois. Y bueno, acá tenemos, yo nombré por ahí los más conocidos o los más difundidos, los más populares. Hay un montón de plataformas, de cursos. La mayoría de los cursos inician en un nivel básico para alguien que no tuvo formación previa en inteligencia artificial. Y hay de todos los gustos. Hay cursos donde obvian toda la parte técnica matemática. Está diseñado específicamente para personas que no tienen formación previa matemática robusta. Y hay otros que por ahí se centran más en contar o explicar cómo funcionan los distintos modelos de forma interna a través de las operaciones matemáticas que realizan. Es una formación un poco más completa en ese sentido, pero eso a cada gusto de cada uno, si quieran hacer formaciones más técnicas o más de aplicación. Otra forma que podemos utilizar para obtener este conocimiento es mediante la lectura, tanto de libros como de artículos. Esta forma lamentablemente no está tan difundida como la otra, porque con el avance de plataformas online, tanto de cursos como por ejemplo YouTube, donde podemos encontrar videos tutoriales explicando cómo hacer tal o cual cosa o cómo usar una herramienta determinada, se perdió poco a poco el hábito de la lectura. Estas plataformas fueron reemplazando la necesidad de leer un libro para explicarnos cómo hacerlo en forma mucho más resumida y concreta. Seguramente todos hemos visto en YouTube algún tutorial de cómo hacer algo, no necesariamente con inteligencia artificial, y vemos que hay videos que nos pueden explicar algo en 4 o 5 minutos de forma muy resumida, yendo muy al grano de lo que hay que hacer. Pero bueno, por ahí, si nosotros estamos formándonos para desarrollarnos en este área, está bueno tener una formación un poco más completa. No digo que esté mal ver este tipo de videos para tener una explicación concreta de cómo hacerlo, pero también está bueno tener una formación más complementaria, sabiendo cómo funciona, cómo se aplica, de dónde proviene. Eso nos da una idea, una comprensión un poco más completa de lo que estamos haciendo, nos va a dar un mayor entendimiento de qué estamos haciendo, y cuando las cosas no estén funcionando como deben, este conocimiento extra nos va a permitir por ahí evaluar mejor qué es lo que está pasando y hasta incluso ayudarnos a encontrar una solución. Por eso, en relación con esto, los libros todavía tienen algo que los convierte en un recurso muy valioso. ¿Por qué digo? Porque a menudo los libros, particularmente los de no ficción, que están destinados a enseñar algo o a formar, son un compendio de experiencias y trabajos previos por parte del autor. Por eso, luego estos autores, al acumular toda esa experiencia, la vuelcan en un libro. Entonces aprovechan que tienen todo ese conocimiento y lo redactan con un gran nivel de detalle en cada uno de los conceptos. Esto hace que el contenido de los libros, obviamente, sea mucho más extenso y en mucho mayor detalle que videos tutoriales donde justamente cortan los detalles para mostrarnos el cómo hacerlo lo más concreto posible, porque sabemos que videos muy largos de YouTube, la gente ya se cansa, pierde la atención, pierde la concentración y no les presta atención. Por eso tienen que ser lo más cortos y resumidos posible y facilitarnos la vida, entre comillas, en pocos minutos. Obviamente nos facilitan la vida en el sentido de que nos sacan del problema, nos sacan del pozo, pero no nos enseñan a construir la escalera. Entonces la próxima que nos caigamos en otro pozo,
no vamos a saber cómo construir la escalera y cómo salir. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en cierta manera nos facilitan la vida, no digo que no, yo también he visto tutoriales en YouTube, muchos, pero nos facilitan la vida en cierta medida. Por ejemplo, si tenemos que reparar algo o usar una herramienta concreta, está bueno tener una explicación rápida de cómo hacerlo. No sé, por ejemplo, algo muy simple. Si yo quiero cambiar un enchufe, o toma, o como se diga en otros idiomas, el dispositivo donde uno conecta en la pared aparatos electrónicos en la casa, si lo tenemos que reparar y no sabemos cómo hacerlo, con un video de YouTube de 4 o 5 minutos es más que suficiente. O tal vez un artículo de un blog de a lo sumo 500 palabras alcanza. Me van a mostrar rápidamente cómo hacerlo, bien explicado, los recados que hay que tener, algún gráfico o algún dibujito esquemático de cómo hacer, cómo conectar los cables y suficiente, listo, ya está. Ya pudimos arreglar lo que queríamos arreglar. No necesito que me den un curso de un semestre de electromagnetismo, explicarme las ecuaciones de Maxwell con la teoría diferencial ni nada de eso. O sea, tener un libro de la teoría de la electricidad para poder cambiar un enchufe es algo excesivo. Con ese video es suficiente. Sin embargo, en nuestro caso particular actual, estoy hablando, como estamos adquiriendo una nueva habilidad y queremos trabajar en eso, desarrollarnos en eso, tener la explicación detallada de los conceptos, tanto teórico como práctico, es súper importante. Por eso a veces un libro es un complemento ideal a los cursos, porque, como explicamos anteriormente, explican detalladamente el contenido, la teoría, el desarrollo de cómo funcionan esos algoritmos, los conceptos que hay detrás y hasta incluso detalle a nivel de código. Incluso en muchos casos el libro es recurso suficiente para aprender conceptos básicos en la materia. No es necesario que nos den un curso, porque muchos libros son muy detallados, van muy en detalle y cumplen muy bien el objetivo de enseñarnos. Por eso no abandonemos los libros, es un recurso muy utilizado y muy valioso. Con respecto también a los libros, pueden ser generales en concepto, tocando temas como inteligencia artificial, así como un todo, o más específicos como de machine learning, o incluso pueden ir a temas puntuales como computer vision o procesamiento del lenguaje natural. Hay libros de, por ejemplo, computer vision, que es lo que a mí me gusta, que son 800, 900 páginas de un libro tamaño A4 con una letra diminuta, es decir, la cantidad de conocimiento que tiene ese libro es impresionante. Pero ese libro nos va a explicar todo de computer vision, desde cómo físicamente se propaga la luz, se proyecta, se refleja, se refracta, de esa manera poder obtener la forma en la que se propaga, en la que se mueve para poder saber cómo se comporta la luz cuando llega a un detector y cómo se forman las imágenes. Es increíble ese libro. Si a alguno le interesa en algún momento, se llama Computer Vision, Algoritmos y Aplicaciones o Algorithm and Applications de Richard Zelinsky. Es un libro muy completo, muy extenso, tiene mucho contenido matemático. Esto es ideal para los que, como a mí, nos gusta la matemática, porque explica todo, las operaciones vectoriales matriciales de cómo se comporta la luz y cómo se forman las imágenes y de esa manera saber cómo aplicar ciertas operaciones matemáticas para realizar ciertos procesos sobre las imágenes. La verdad que es un libro muy completo que me gusta mucho, pero es cierto que tiene mucha matemática y que necesitamos primero quizá tener unos conceptos más básicos con respecto a Machine Learning o a Deep Learning incluso, para poder sacarle todo el jugo a ese libro. Además de este libro, que quizá es un poco más avanzado, podría recomendarle un par de libros que son de lectura casi obligatoria, que están relacionados con inteligencia artificial y Machine Learning, que quizá arrancan en un nivel un poco más básico. Para muchos puede ser recurso suficiente, mientras que para otros puede ser el puntapié inicial para arrancar motores y comenzar a formarse. Uno de esos libros es Artificial Intelligence, a Modern Approach, o Inteligencia Artificial, una aproximación moderna, de Stuart Russell y Peter Norvig. El otro es Deep Learning, de Joshua Bengio, Ian Goodfellow y Aaron Corville. Y el tercero que les recomiendo es Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras and TensorFlow, de Aurélien Geron. Estos tres libros son básicos, arrancan desde los comienzos y les dan una explicación bastante completa de cada uno de esos tres temas. El tercer libro que les recomendé es bastante más técnico,
De hecho, fíjense que en el título dice Scikit-learn, Keras y TensorFlow. Este libro va a conceptos también a nivel de código, porque nos enseña a hacer machine learning poniendo manos a la obra utilizando estas librerías de Python. Con respecto a los libros, muchos me podrán decir que ya los libros quedan en el pasado, que una vez que se escriben, si el mundo avanza, el libro queda desactualizado porque es estático, una vez que se escribió ya está, a diferencia de contenido online, no se puede actualizar. Y en cierta forma tienen razón. No 100%, pero en cierta forma tienen razón. Porque un libro, si se quisiera, se pudiera sacar una segunda, una tercera edición donde se agregue contenido para poder mantenerlo actualizado. Pero se entiende el concepto que apuntan muchos de que los libros quedan desactualizados. Particularmente con las tecnologías digitales y el avance de Machine Learning hoy en día, podemos tender a pensar que los libros van a quedar desactualizados en menos de un año si todo esto sigue avanzando a la velocidad que lo hace. Bueno, esto no necesariamente es así. Si pensamos en un libro que nos explica las bases del Machine Learning o de la inteligencia artificial, por más que hoy se creen algoritmos como GPT-3 o DALL-E, las bases siguen siendo las mismas, o sea que ese libro va a seguir siendo útil. Sí, va a haber ciertos libros que son candidatos a quedar desactualizados en cierto tiempo, sin embargo, uno podría hacer igual un buen uso de ese libro mientras esté vigente. Para los que tenemos, por ejemplo, más de 40, recordemos que en los 90 habían salido un montón de revistas, colecciones de fascículos y centenares de libros sobre Office, mayormente sobre Word y Excel, pero Office en general. Obviamente hoy están súper desactualizados, pero sin embargo en su momento, sobre todo porque Internet no era lo que es hoy, fueron muy utilizados y era una fuente de información recurrente para la gente que utilizaba esas herramientas. Ahora, ¿por qué los libros de hoy no pueden ser así? Como dije recién, entiendo que hay libros que pueden llegar a quedar desactualizados en el tiempo, pero los libros que explican conceptos básicos, aunque hoy día por ahí se encuentren otras formas más modernas de explicarlo, para entender las bases siguen siendo todavía muy útiles y muy vigentes. Pero bueno, aceptemos por un momento que los libros sobre inteligencia artificial y machine learning básicos también pueden llegar a quedar desactualizados con el tiempo por la cantidad de nueva tecnología que surge día a día. Una forma que tenemos de cubrir ese hueco y no quedar nosotros desactualizados como esos libros es a través de la lectura de artículos. Y también es otra forma de aprender más allá de los cursos y de los libros en sí. Acá lo que voy a hacer por ahí es una salvedad de que existen básicamente dos tipos de artículos. Y cuando hablamos de artículos nos podemos referir a artículos online tipo blog o artículos científicos. Con respecto a los artículos online tipo blog, donde la gente escribe sobre un determinado tema, ya sea un tutorial paso a paso sobre cómo utilizar una herramienta o una explicación detallada de algún concepto teórico. Los blogs pueden ser un complemento excelente a YouTube, porque en YouTube por ahí nosotros podemos llegar a buscar y encontrar explicaciones bien concisas, bien concretas y resumidas de cómo hacer algo, cómo funciona una herramienta. Y un blog es un sitio ideal para poder desarrollar un tema de forma tan extensa como nosotros queramos. Virtualmente no tenemos limitación a la cantidad de palabras que podemos escribir. Entonces podemos hacer artículos de blog tan grandes como nosotros querramos. Podríamos, por ejemplo, ver un video en YouTube donde explica cómo utilizar una herramienta o cómo resolver determinado problema en forma muy detallada, y de ahí un enlace a un blog donde explique en mayor detalle, bien minucioso, cómo hacer, cómo funciona por detrás lo que está explicando el video, para la gente que le gusta por ahí la explicación más detallada o conocer un poco más cómo funciona o por qué funciona lo que funciona. Bueno, para esto los blogs son ideales. Nosotros desde Inteligencia Aumentada estamos construyendo nuestro propio blog con todo el contenido que compartimos en el podcast, expresado en mayor detalle, con más ejemplos y obviamente creando contenido que no se encuentra en los podcasts para que la experiencia de seguir nuestro blog sea enriquecedora y única, no sea simplemente reproducir lo que está en el podcast en texto, sino también contenido nuevo, más en detalle. Vamos a introducir por ahí contenido más técnico que en un podcast es difícil de explicar, porque por ahí es más fácil visualizarlo en una imagen, acompañada de explicación. Por ejemplo, si queremos explicar algún concepto técnico más relacionado con código,
o gráficos sobre la estructura de una red neuronal, obviamente va a ser mucho más fácil ver una imagen de cómo es la estructura de una red con una explicación debajo, o ver un bloque de código con una explicación detallada de cómo funciona ese código o por qué funciona. Entonces, para eso estamos creando este blog, que en cualquier momento lo vamos a poner disponibilizado. Por eso estén atentos a nuestra cuenta de Instagram, @inteligenciaaumentada, y a los futuros episodios del podcast, donde anunciaremos cuándo esté disponible este blog. Ya dejando de lado el anuncio del blog de inteligencia aumentada, otra ventaja que tienen los blogs, sobre todo los que resuelven un problema concreto, es que suelen ser escritos por personas que trabajan en el campo de la inteligencia artificial y el machine learning y tuvieron ese mismo problema, pero pudieron solucionarlo. Entonces, su explicación va a ir directo a la solución del mismo. Y como seguramente lo escribió poco tiempo después de que pudo resolver el problema, tiene la solución y el procedimiento bien fresco en la cabeza y lo va a poder volcar mejor en el blog, conciso, paso a paso, de cómo hizo para resolverlo. Esto suele ocurrir mucho también en el ámbito del desarrollo de software, donde uno se puede trabar con algún procedimiento que no le sale y alguien que lo resolvió hizo un tutorial paso a paso de cómo hacer, siguiendo minuciosamente cada instancia de la solución para llegar hasta el resultado final. Como dijimos, los otros tipos de artículos que existen son los artículos científicos, comúnmente también llamados papers en la comunidad científica. Estos artículos que son publicados en revistas científicas, aunque muchas veces también están disponibilizados de manera online y gratuita, los usamos las personas que hacemos investigación para contarle principalmente a la comunidad científica, pero también al público general interesado, de nuestros nuevos avances y descubrimientos. Esta es nuestra pequeña contribución al conocimiento científico global. En inteligencia artificial, cada gran avance está documentado en publicaciones científicas. Por ejemplo, los principios del computer vision, Transformers, YOLO, DALL-E, GPT, etc. Todo eso, aparte de los modelos disponibilizados online, están los artículos científicos detrás que explican cómo funciona o cómo llegaron a ese modelo, y están la mayoría disponibles de forma gratuita online para que uno pueda descargarlo y seguirlo. Es cierto que los artículos científicos tienen un nivel de lenguaje un poco avanzado para los que recién se inician, porque suelen incluir terminologías avanzadas, cálculos matemáticos que todavía no comprendemos cuando estamos recién aprendiendo, o conceptos que por ahí los que escriben los artículos científicos, para que no sean artículos de cientos de páginas, hay ciertos conceptos que los dan por sentado, conceptos básicos que cualquiera que esté trabajando en el área y esté queriendo ver los últimos avances, hay ciertos conceptos que ya los tiene adquiridos. Pero más allá de esto, es una herramienta que puede resultar muy útil para entender los nuevos avances y estar al día de los últimos descubrimientos que se hacen en el campo de inteligencia artificial y del machine learning. Yo particularmente los recomiendo 100%. Intentar aprender a leer artículos científicos es realmente un recurso muy valioso que la gran mayoría no lo hace. La gran mayoría no sigue estos artículos, se centra más en saber cómo escribir un código para resolver un problema de inteligencia artificial o cómo usar un determinado modelo bien en concreto. No se van al trasfondo de cómo funcionan a nivel técnico o a nivel científico. Como dijimos, es cierto, es un lenguaje avanzado. En algunos casos los artículos pueden ser tediosos de leer o de seguir, pero yo creo que es un recurso que si nos acostumbramos a hacerlo y adquirimos la práctica suficiente, va a ser un recurso más valioso que la mayoría no tiene y nos va a dar un margen de diferencia con respecto a esa otra gente al momento de aplicar por algún rol en inteligencia artificial. Saber manejar este tipo de cosas nos va a dar una ventaja con respecto a otros perfiles que están también persiguiendo el mismo puesto. Es más, ahora se me acaba de ocurrir, esto se me acaba de ocurrir ahora mientras estoy grabando este episodio. Para los que estén interesados, podríamos armar una serie de artículos en el blog, o de episodios en el podcast, o incluso videos en algún canal futuro de YouTube, reviendo y desmenuzando, comentando los puntos principales de los artículos, para que puedan comprender las nuevas tecnologías y siempre estar, digamos, en la cresta de la ola. Podría incluso hacer
alguna serie de tutoriales de cómo leer, cómo seguir un artículo científico, porque es cierto, los que por ahí no tienen formación científica, no están acostumbrados a leer artículos científicos, les puede resultar algo complicado, puede ser hasta frustrante porque es difícil. Yo cuando estaba en mi carrera científica, los primeros artículos que leía, me sentía absolutamente perdido, no sabía ni por dónde empezar, cómo leerlos, los leía de principio a fin, como si estuviera leyendo una novela, y por ahí no era la forma más efectiva. Después fui aprendiendo nuevas técnicas de cómo leer un artículo científico, así que a los que estén interesados, por favor háganoslo saber. Ya saben que pueden escribirnos a nuestro Instagram de @inteligencia aumentada. Ahí pueden dejarnos mensajes directos que nosotros los leemos siempre. Los respondemos a medida que vamos pudiendo, pero tratamos de responderlos todos. Les prometemos que por más que seamos un canal orientado a la inteligencia artificial, no usamos chatbots ni respuestas automáticas ni nada de eso. Todos los mensajes que se envían, que se leen y que se responden, lo hacemos personas humanas. Bueno, lo más humanas que tratamos de ser, pero somos humanos al fin. Así que envíenos sugerencias de todo lo que quieran, pero particularmente esto que decíamos ahora, ¿no? Si están interesados en que hagamos alguna serie de videos o episodios de podcast o contenidos de blog sobre la lectura de artículos científicos, mayormente orientados a inteligencia artificial, háganoslo saber porque es una idea realmente muy interesante y muy recomendable. Bueno, otra forma que tenemos para adquirir conocimientos son las comunidades online y los foros. Estos lugares son excelentes para encontrar información sobre las últimas tendencias en inteligencia artificial, como también respuestas a problemas concretos. Son lugares donde podemos obtener las dos cosas, tanto últimas tendencias, donde podemos ver noticias bien resumidas de cosas nuevas que van saliendo, pero también respuestas a problemas concretos relacionados con herramientas o con técnicas ya preexistentes. Los foros y comunidades online, a diferencia de los blogs, suelen responder preguntas puntuales realizadas por otros miembros de la comunidad, que por ahí se encontraron con un problema, pero no pudieron dar con la solución, ni por sí mismos, ni en libros, ni buscando en YouTube o en otros blogs. Entonces lo que suelen hacer es, en estas comunidades, publicar la pregunta y otros miembros más experimentados o personas que ya tuvieron ese problema y lograron solucionarlo, van a ofrecer respuestas a esa duda. Lugares como Reddit son muy buenos para estar en contacto con otra gente también interesados en el tema. Lugares como Reddit son muy buenos para estar en contacto con otra gente también interesados en el tema, pero hay que tener cuidado con los haters o personas tóxicas que solo están ahí para mostrar todo lo que saben de inteligencia artificial y de machine learning y humillar a los que recién empiezan. Ustedes ya saben cómo es internet, no se los voy a descubrir yo hoy día, pero bueno, ya van a aprender a seguir a la gente correcta y a discriminar los que son tóxicos en esas redes de los que no. Otro lugar que puede ser muy interesante es LinkedIn, porque lugares de este tipo son ideales para seguir a creadores de contenido que nos pueden ayudar a estar al día con las últimas novedades en inteligencia artificial. Es muy común en LinkedIn, si seguimos a las gentes correctas también, ver frecuentemente publicaciones que hacen con respecto a cosas nuevas que van saliendo, noticias de nuevos algoritmos que aparecieron o nuevas soluciones. Eso está bueno porque es gente muy dedicada a estar constantemente con la última tecnología, entonces nos va a permitir estar nosotros también informados y estar al día con todo lo nuevo que salga en inteligencia artificial. Otra forma que tenemos de adquirir conocimiento es quizás ya un poco más compleja porque requiere por ahí algo de movilidad, que es asistir a conferencias relacionadas con inteligencia artificial. Asistir a este tipo de eventos, como por ejemplo conferencias, reuniones, talleres, es también una muy buena forma de aprender sobre el campo de la inteligencia artificial y crear también una red de contactos o networking, como se dice en inglés, como vamos a ver en el próximo episodio. En esos eventos suelen asistir tanto aficionados como gente que se está iniciando en el tema, profesionales independientes o freelancers, empresas, reclutadores, etc. Hay un abanico de perfiles bastante amplio y bastante diverso. Allí se suelen brindar charlas con temas generales, como por ejemplo últimas tendencias, una revisión general sobre el tópico, sobre todo orientado a atraer público que recién se está iniciando en el tema, como sería nuestro caso, ¿no? Y también hay presentaciones de trabajos científicos, últimos descubrimientos, proyectos, prototipos novedosos.
Es decir, que las presentaciones que se hacen son bastante diversas también, hay de todo tipo y para todos los gustos. Se suelen dividir también en temas, en tópicos, entonces va a haber un salón que está destinado a presentaciones asociadas con computer vision, otros asociados con procesamiento del lenguaje natural. Puede haber todo un día dedicado a proyectos y a soluciones relacionados con la salud, otros con ciberseguridad, con finanzas. Entonces también está bueno que si a nosotros nos interesa algún sector en particular, podemos ir y asistir a todas las reuniones o todas las presentaciones asociadas a ese tema en puntual. También en estos eventos las empresas suelen tener stands donde se presentan a la empresa, presentan lo que están haciendo en el tema, el equipo con el que trabajan y muchas veces también incluso abren oportunidades para que la gente se acerque, se postule, armar una lista de contactos de gente interesada por ahí en esas oportunidades. Por eso estos eventos son una excelente oportunidad para poder ver, conversar y, por qué no, empezar a establecer lazos con gente afín al área y armar nuestra red de contactos. Yo lo que les recomiendo es que si hay eventos cerca de donde viven y pueden asistir, lo hagan, porque son experiencias muy enriquecedoras, la verdad, que a lo que yo he asistido, la verdad que no me arrepiento. Una cosa positiva que nos dejó la pandemia es que muchos de estos eventos se siguen realizando de forma virtual. Esto nos da la posibilidad de asistir a eventos como la NVIDIA GTC Conference, que es una conferencia sobre los últimos avances en inteligencia artificial organizado por NVIDIA. Entre tantas charlas que se realizan, una más interesante que la otra, la verdad, hay siempre una keynote o una ponencia central realizada por Jensen Huang, que no es ni más ni menos que el CEO de NVIDIA. Suelen ser eventos que realmente son dignos de ver. Si tienen la posibilidad de ver alguno repetido, yo creo que en YouTube seguramente debe haber grabaciones de alguna de esas keynotes. Son experiencias que realmente valen la pena asistir. Bien, como nota final, quiero agregar que si construir una buena base de nuestro conocimiento es un paso clave para nuestra transición a una carrera en inteligencia artificial. Nos ayuda a entender mejor el campo, ganar familiaridad con los diferentes subcampos y adquirir las habilidades que demanda el mercado. La inteligencia artificial es un campo que está en constante cambio y evolución, por lo que es fundamental estar siempre en constante formación. Por eso sitios online como blogs, foros o comunidades online son el lugar perfecto, ya que están en constante evolución y en crecimiento, creando contenido constantemente. La formación en general, pero particularmente en inteligencia artificial, es un proceso constante. Por eso debemos estar continuamente en formación. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos adoptar al aprendizaje constante y continuo como parte de nuestra vida diaria. ¿Sí? No debemos hacer algunos cursos para formarnos, listo, ya adquirí este conocimiento, aprendí a usar esta herramienta, esta técnica, listo, ya lo sé, punto. No, tenemos que estar constantemente en formación a diario. De acá hasta que tengamos 100 años. Eso es así. Por eso yo creo que lo mejor para esto es hacernos un lugar en nuestro calendario de forma consistente. No importa cuántas veces por semana o cuántas horas por día. Si pueden 2 veces por semana o 3 o todos los días, algo que depende íntegramente de cada uno de ustedes. Cada uno tiene sus obligaciones y sabe qué tan frecuente puede reservar lugar para estudiar. Esto mismo pasa con la cantidad de horas, ¿no? O sea, 1 hora, 2 horas, media hora, 5 horas, lo que se pueda dedicar. Pero lo que sí es importante es que, sea cual sea la frecuencia de estudio que elijan, fíjenla en el calendario de forma indeterminada. Y no por 6 meses o 1 año o 5, sino para siempre. Y síganla lo mejor que puedan. Obviamente si alguna vez no por algún motivo, no hay problema, no pasa nada. Pueden enfermarse, pueden tener otras obligaciones, pueden tener que rendir un examen, se les puede complicar en el trabajo, se les enferma un hijo, se van de vacaciones, no solamente tienen que ser cosas malas, no pasa nada. Pero sí traten de fijar una cierta periodicidad y traten de mantenerlo lo más rigurosamente posible. Yo sé que es difícil mantener esa constancia porque a mí me pasa constantemente, tengo que luchar constantemente contra la procrastinación, pero sé que se puede. Y tienen que entender que es clave para el éxito de nuestra transición. Y cuando hayamos incluso logrado comenzar a trabajar en inteligencia artificial, esta consistencia nos va a permitir seguir creciendo y destacándonos en nuestro campo. También fíjense en metas para aprender, ¿sí? Fíjense en metas de aprendizaje,
ya sean cursos, libros, artículos, siempre deben tener cosas en lista para aprender. O sea, créanme que si comenzamos a hacer una lista de todo lo que queremos aprender de inteligencia artificial, enseguida nos vamos a encontrar con una lista tan larga que no nos va a alcanzar la vida para aprender todo. Pero ese no es el punto, ni que se desmoralicen porque esto no tiene fin y porque la cantidad de cosas a aprender es enorme, sino todo lo contrario. Tomemos esto como un incentivo de que siempre vamos a tener material para aprender. Siempre va a haber cosas nuevas, nunca nos vamos a quedar estancados. Siempre vamos a tener cosas para explorar y sorprendernos de todo lo que hay en inteligencia artificial. Esto es un camino de ida que no tiene fin. Con esto llegamos al final de este episodio. Espero que les haya resultado de interés. Si les interesó, por favor suscríbanse al podcast en la plataforma de escucha que estén utilizando. Si les pareció que el contenido lo merece, por favor déjenos una calificación de 5 estrellas. Esto realmente nos ayuda muchísimo a que los algoritmos de recomendación justamente nos recomienden y así alcanzar a más gente y poder ayudar a más personas para poder cambiar de carrera profesional hacia inteligencia artificial. También saben que pueden seguirnos por Instagram en @inteligenciaaumentada. Allí van a poder dejarnos sugerencias, comentarios, pedidos. Si hay algún tema en particular que quieren que desarrollemos en mayor detalle en el podcast, como se los digo siempre, por favor envíenos un mensaje directo que los vamos a leer y responder seguro. Y como les dije hoy, aunque somos un canal de inteligencia artificial, no utilizamos chatbots ni respuestas automáticas. Los mensajes los leemos personas de verdad, bien humanitos que somos, o tratamos por lo menos de serlo, y los respondemos uno a uno de forma personalizada. Así que gracias por escucharnos, por seguir con nosotros y esperamos verlos en los próximos episodios. Muchas gracias. Chao.